El primer punto de la evaluación decía, según el principio de Arquímedes, todo cuerpo sólido introducido total o parcialmente dentro de un líquido experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, igual al peso del líquido desplazado. Esto implica a menor densidad del líquido, mayor, a menor densidad del líquido, mayor densidad. A menor peso del líquido, mayor empuje. A mayor peso del sólido, mayor empuje. A mayor cantidad de líquido al interior del recipiente, mayor empuje. A mayor volumen del sólido sumergido, mayor empuje. ¿Cuál es la correcta aquí? La E, ¿no? Correcto. La E. La correcta es la E. ¿Sí? Es decir, esta opción que tenemos aquí. A mayor volumen del sólido sumergido, mayor empuje. Ahora, de todas formas es importante entender que las otras se tienen que descartar, ¿no? ¿Y por qué se tienen que descartar? Pues porque si no se descartaran, significaría que podríamos tener más de una opción correcta. Entonces la primera dice, a mayor cantidad de líquido al interior del recipiente, mayor empuje. Recuerden que eso no tiene nada que ver por la misma fórmula que tiene el empuje. La fórmula de empuje dice que es la densidad del líquido por el volumen sumergido por la gravedad. ¿Ok? Entonces, aquí no tiene nada que ver la cantidad del líquido que se encuentre dentro del recipiente. A mayor peso del líquido, mayor empuje. Igual. ¿Esto es verdad o es mentira? A mayor peso. Ok, este aquí dice del sólido. Pues efectivamente el empuje no depende del sólido, depende del líquido. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Lo mismo ocurre con la opción B. La opción B dice a menor peso del sólido. Igual, tampoco tiene nada que ver. Y la última decía a menor densidad del líquido, mayor densidad. Aquí no tiene nada que ver con el empuje. Ni siquiera nos está hablando del empuje. Por lo tanto, esta opción no tiene absolutamente nada que ver. Solamente habla de las densidades. Entonces, nada que ver. Así que la correcta efectivamente sería la E. A mayor volumen del sólido sumergido, mayor empuje. La segunda pregunta decía, si el empuje que experimentan los objetos en los tanques A y B son iguales. ¿Sí? Esos dos empujes son iguales. Pero lo que pasa es que aquí no me va a dejar rayar y yo quería rayar. Un momentico a ver si pasamos esto a la otra imagen. ¿Están viendo lo que yo estoy haciendo o no? Sí, señor. Sí, profe. Profesor. O sea, vieron que me traje la imagen del ejercicio, ¿sí? Efectivamente. Bueno, ahí. Entonces dice, si el empuje que experimentan los objetos en los tanques A y B son iguales, además dice, los objetos son del mismo material y el volumen del objeto A es mayor el volumen del objeto en A es mayor que en B. Entonces, la profundidad del objeto en B es menor que el objeto en A. La densidad de los dos líquidos son iguales. La densidad del líquido en el tanque A es mayor que la del tanque B.
la densidad del líquido en el tanque B es mayor que la del tanque A y el volumen del líquido en A es mayor que el volumen en B. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la correcta? La C. La C. Dice la densidad del líquido en el tanque A es mayor que la del tanque B. ¿Están todos de acuerdo o no? No, profe, es la D. ¿Es la D? Pues sí, yo creo. La densidad del líquido en el tanque B es mayor que la del tanque A. ¿Por qué crees tú que sea esa? Porque pues si el líquido es más denso en B, hace que la pelotita suba más lento, ¿no? Y eso igualaría al tamaño pues de la bolita A, que como es más grande, pues sube más lento. O bueno, digo yo. Ok, bueno. Eh, no fue muy claro, parece que sí sabes qué es, por qué es, pero no fue muy claro lo que dijiste. Efectivamente sí es, la correcta es la densidad del tanque en B es mayor que la del tanque A. O sea que aquí la densidad es mayor, la densidad de B es mayor que la densidad en A. ¿Ok? ¿Y por qué ocurre eso? Porque efectivamente, al haber mayor cantidad, o sea, si el volumen aquí es mayor, para que lo compense, recuerden que la fórmula de empuje, ahora sí, es igual a la densidad del líquido multiplicada por el volumen del objeto y multiplicado por la gravedad. Cuando tengan este tipo de problemas, pues uno elimina lo que siempre se va a mantener constante. Lo que siempre se mantiene constante es la gravedad, ¿cierto? Entonces, pues no es un valor que me esté afectando al empuje. Así que los únicos valores que afectan al empuje son o la densidad del líquido o el volumen del objeto. Si en el recipiente, en el primer recipiente, el volumen es más grande, ¿qué significa? Que en el segundo recipiente la densidad tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque los dos, porque en el enunciado dice que el empuje, el empuje que experimentan en los tanques A y B son iguales. ¿Sí? Porque son iguales. O sea que para que uno, para que uno compense al otro es porque el valor de uno es mayor que el valor del otro. Así de sencillo. Entonces, si el volumen en A es mayor, pues la densidad en B tiene que ser mayor. Esa es la forma de, digamos que analizar esos problemas. Había otra forma que yo les dije a ustedes y era que uno le podía dar valores a las variables. Pues para este caso es un poquito más complejo porque toca hacer más cálculos o toca hacer varios cálculos, pero, eh, pero no importa, realmente por ahí también podemos demostrar. Veamos el tercero, dice, una empresa, y no sé si puedo copiar esto exactamente. A ver, aquí me dice que sí, vamos a ver si lo deja pegar acá. Sí, quedó todo pegado, pero sí lo dejo copiar. Quité esto que no me deja. Bueno, dice, una empresa desea, desea construir una máquina hidráulica, hidráulica de tal forma que aplicando una fuerza de 70 newtons se pueda
Ok, así que no termino. Al fin se nos unió el señor. Dice, una empresa desea construir una máquina hidráulica de tal forma que aplicando una fuerza de 70 newtons se pueda producir una fuerza 9 veces mayor. Si el émbolo menor tiene un radio de 40 milímetros, ¿cuánto debe ser el radio mayor? Entonces, ¿qué toca aplicar aquí? ¿Qué principio toca aplicar? Pascal. Pascal. Efectivamente, que es el que regula lo de las máquinas hidráulicas, ¿no? Entonces, sabemos que de acuerdo al principio de Pascal, la fuerza 1 sobre el área 1, pero el área es pi por el radio al cuadrado 1, tiene que ser igual a la fuerza 2 sobre pi por el radio 2 elevado al cuadrado. Recordamos también que habíamos propuesto que si el área 1 era mayor que el área 2, entonces la fuerza en 1 tiene que ser mayor que la fuerza en 2. De esto, de las áreas, también debemos decir que si, como el área está determinada por el radio, entonces también el radio 1, si el radio 1 es mayor que el radio 2, ¿cierto? Por lo tanto, lo primero es, esta es la fuerza que se va a aplicar, ¿cierto? Aquí estamos proponiendo que el área 1 es mayor que el área 2. Entonces, esta fuerza, que es la que yo voy a aplicar, va a ser la fuerza 1 o la fuerza 2. ¿Qué sería? La fuerza 1, ¿no? No. Acuérdense que nosotros dijimos que la fuerza aplicada siempre iba a ser la fuerza menor. Y de acuerdo aquí, lo que me está diciendo, de acuerdo a la forma en que yo lo propuse, yo no sé ustedes si lo propusieron en el mismo orden. Aquí la fuerza pequeña es esta. Por lo tanto, la fuerza aplicada, si es la menor, significa que la fuerza 2 es la que vale 70. Y dice que se pueda producir una fuerza 9 veces mayor. O sea que la fuerza grande debe ser 9 veces mayor a 70. ¿Cuánto sería 9 veces 70? 630. 630. O sea que la fuerza 1 mide 630. Y ahora me está diciendo aquí que el radio menor mide 40 milímetros. El radio menor es R2. O sea que esta mide 40 milímetros. Y lo que tenemos que hallar es el radio 1. Vuelvo y repito, de acuerdo a como yo propuse, lo que acabo de proponer aquí, ¿sí? Y esto que tenemos acá. Entonces, si vamos reemplazando, tendríamos fuerza 1, 630. Sobre pi por el radio 1, que es el que queremos hallar, elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a la fuerza 2, que serían 70, dividido entre pi por el radio 2, que el radio 2 es de 40 milímetros. Puedo utilizar ese 40, no hay ningún problema, y lo que va a pasar es que el resultado me queda en milímetros. Así de sencillo. 40 milímetros son 4 centímetros. ¿Sí? Para que no perdamos como la referencia de ese valor. Entonces ahora lo que tengo que hacer es sencillamente despejar el valor de este radio 1. Para eso sencillamente ese radio que está dividiendo lo llevo al otro lado a multiplicar y después lo otro me lo traigo para me lo devuelvo otra vez para el lado. Quedaría
630 sobre pi. Y eso va a ser igual a 70 sobre pi multiplicado por 40. Aquí me estoy comiendo un cuadrado, ¿cierto? Porque esto tiene que ser al cuadrado. Al cuadrado. Y eso multiplicado por el radio 1 que pasa a multiplicar. Entonces, multiplicado por el radio 1 elevado al cuadrado. A ver que esto parezca una R. Tachoneada, pero parece más una R. Entonces, ahora todos estos valores me los traigo para otro lado. El 70 que multiplica, el 70 que está multiplicando pasaría a dividir. Sería 630 sobre 70 que pasó a dividir. El pi que está de ese lado se queda de ese lado. Bueno, el pi este pi que aquí está dividiendo, pues va a pasar a multiplicar. Entonces, por pi. Y el 40 que también está dividiendo, también pasaría a multiplicar. Por 40 elevado al cuadrado. Y eso me va a dar el radio 1 elevado al cuadrado. Aquí, antes de hacer cualquier cosa, puedo quitar el pi de arriba y el pi de abajo. Con eso simplifico operaciones. ¿Ok? ¿Y qué hago para quitar el cuadrado? ¿Ah, niños? Raíz cuadrada, ¿no? Correcto. Entonces, por último, le sacamos raíz cuadrada. Y ya con eso eliminamos este cuadradito. Entonces, ¿cuánto daría eso? ¿Ah, niños? A mí eso me da como que 120. Y dijimos que como las medidas están dadas en milímetros, pues esto tiene que ser milímetros. O sea que el radio 1 sería de 120 milímetros. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, da 120. Perfecto. El siguiente problema decía, un objeto de 117.6 newtons de peso queda suspendido al interior de un líquido con densidad de 3 gramos por centímetro cúbico. Calcule el volumen de dicho cuerpo. Para eso, ¿qué tengo que proponer? ¿Se les olvidó? Arquímedes, el principio de Arquímedes. Pero el particular que tengo que proponer de Arquímedes. Les recuerdo que nosotros habíamos visto que si un cuerpo se encuentra sumergido, puede ser que el empuje sea mayor que el peso, o que el empuje sea menor que el peso, o por último que el empuje fuera igual al peso. Y también dijimos entonces que si el empuje era mayor que el peso, entonces el cuerpo ascendía. Si el empuje era menor que el peso, entonces descendía. Y si el empuje era igual al peso, significaba que el cuerpo se mantenía. En este caso, ¿qué está ocurriendo? Que el cuerpo queda suspendido. Al quedar suspendido, ¿qué está pasando? ¿Está subiendo? El empuje, profe, no, pues queda suspendido, entonces el empuje es igual a 117,6 newton. Correcto. O sea que tenemos que proponer es esto, que el empuje era igual al peso. Y como el peso es de 117, entonces 117,6 era igual a la densidad del líquido multiplicado por el volumen del objeto y multiplicado por la gravedad. Entonces, densidad del líquido, aquí me dice que la densidad de 3 gramos por centímetro cúbico
Ya habíamos visto que esa densidad no se puede trabajar así, tenemos que multiplicarla por 1000, por lo tanto 3 multiplicado por 1000 me quedaría 3000. Multiplicado por el volumen del objeto que no se conoce y es lo que queremos hallar, y multiplicado por la gravedad que son 9,8. Y eso nos tiene que dar los 117,6. ¿Ok? Entonces no es sino despejar, ¿no? Volumen del objeto sería igual a 117,6 dividido entre 3000 por los 9,8. Y con eso ya hallamos el volumen del objeto. A ver cuánto da eso. 117,6 dividido entre 3000 por 9,8. Y eso daba, a ver, si lo escribieron, como aparece, como a mí me dan la calculadora, a mí me aparece 4 por 10 a la menos 3. A algunos les pudo haber aparecido como 0, Profe, 0, yo lo puse así, o creo que lo puse en una fracción que creo que era un número sobre 250. sí, también el 1 sobre 250. Cualquiera de estas expresiones son lo que nosotros le llamamos matemáticamente equivalentes. ¿Sí? Todo vale lo mismo, de cualquiera de las formas que lo hayan escrito. Lo único que sí estaría mal escrito es haber escrito el solo 4. Esto sí estaría mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es 4 por 10 a la menos 3. Entonces, si escribieron cualquiera de estas respuestas, o la respuesta en cualquiera de esas formas, estaría bien. ¿Listo? Este era el punto, entonces la primera pregunta era calcular el peso del barril si su densidad era de 0,48 gramos por centímetro cúbico. El peso lo calculamos como masa por gravedad. La masa, a partir de la ecuación de densidad, sabemos que es densidad por volumen. La densidad dice que es de 0,48, que la tenemos que multiplicar por 1000, por lo tanto daría 480. Y el volumen del barril, que el barril lo podemos representar como un cilindro, y aquí está el volumen del cilindro. De esta forma, entonces, calcularíamos el volumen de ese cilindro, lo multiplicamos y aquí nos da la masa. Ahora sí podemos calcular el peso, que sería el valor de la masa que acabamos de obtener, multiplicado por la gravedad, y aquí estaría entonces el peso. Lo que tendríamos que recordar aquí es que si el peso es una fuerza, entonces ¿en qué unidades se tiene que dar esto? Siendo una fuerza, ¿en qué unidades se da, niños? Ojo, en Newton. Correcto, en Newton. ¿Ok? Ahora vamos con la segunda pregunta de esa misma enunciado. Y decía calcular el empuje. Calcular el empuje que experimenta. Opa, ¿no es lo que estoy buscando yo? Aquí. Entonces, el empuje, sabemos que lo calculamos como empuje es igual a la densidad del líquido multiplicado